¿Cuántas veces no te ha pasado que, jugando tu juego favorito, suceden cosas raras, cosas que no deberían pasar, cosas aterradoras incluso si el juego no es de miedo? El por qué suceden esto jamás lo sabremos. Puede tratarse de simples bugs o de mera coincidencia, o tal vez se trate de algo paranormal que decidió hacer acto de presencia en tu juego. Por eso, hoy te vengo a contar 3 historias aterradoras sucedidas en Fortnite. Me encontraba jugando Fortnite como es costumbre. Estaba esperando a que se conectaran mis compañeros para jugar partidas de escuadrones, pero por lo mientras, aprovechaba jugando en solitario para cumplir los desafíos de la semana. En una de esas partidas, decidí caer en pisos picados, y después de haber eliminado a 3 jugadores y considerar que mi loot era demasiado bueno, salí de esa ciudad. A lo lejos, pude distinguir un jugador. Le apunté con mi sniper, y por un momento, no creí lo que mis ojos me mostraban. El jugador estaba usando el skin del oso, pero se veía diferente. El oso tenía varias heridas y escurría sangre. Su mirada estaba perdida y aparte no parecía moverse en lo absoluto. Justo antes de que pudiera dispararle, un jugador me atacó por sorpresa. Me defendí bien y lo derroté. Dirigí rápidamente mi vista hacia donde estaba el oso, pero ya no había nada. Posiblemente aquel jugador me había detectado y había decidido huir. La partida siguió y cuando quedamos 10 jugadores lo volví a encontrar. Esta vez el oso se encontraba en el techo de una casa. Seguía inmóvil, pero esta vez parecía como si me estuviera mirando. Al enfocarlo mejor con mi sniper, me di cuenta de que sus ojos salía sangre y que tenía el pecho perforado. Jamás había visto que ese skin tuviera esas características, pero por algún motivo no podía dispararle. Me daba miedo el simple hecho de solo verlo. Lo perdí de vista por un momento y cuando intenté verlo ya no estaba en ese sitio. La partida procedió habitualmente hasta el punto en el que gané. Me puse a festejar e hice que mi personaje bailara, pero mientras lo hacía, me di cuenta de que el personaje del oso estaba parado al lado de mi personaje, viéndolo fijamente. La melodía de victoria dejó de escucharse y en su lugar ahora se escuchaba un lamento. El oso empezó a girar su cuello de forma perturbadora y ahora me miraba directamente a mí. En ese momento el juego se cerró. Nunca más volví a ver que algo así pasara y hasta la fecha vivo con miedo a ese skin. Me han sucedido cosas muy raras en Fortnite. Tal vez sea porque soy alguien que hasta en la vida real le suceden cosas desconcertantes y este juego no es la excepción. ¿Por dónde empiezo? ¿Han visto las televisoras antiguas que se encuentran en las cabañas que generalmente nadie visita porque no hay mucho loot que encontrar? Bien, un día me estaba resguardando dentro de una mientras curaba mis heridas. Ahí se encontraba la tele, la cual nunca muestra nada. Pero en ese momento se prendió emitiendo un sonido típico de una pantalla que me hizo voltear a verla. En la imagen se mostraba una especie de sombra y hablaba en un idioma incomprendido, mientras empezaba a mostrar una serie de imágenes en grises, cosas grotescas, sacadas de cualquiera de esos videos oscuros que aguardan en YouTube. En 10 segundos la televisión se apagó y nada más pasó. Otra cosa rara que me sucedió fue cerca de Soto Solitario. Por ahí se encuentra una especie de tianguis de carros o algo por el estilo, donde hay un granero y detrás de esta una pequeña casa con patio. En ese lugar se encuentra un par de columpios. Mientras pasaba por allí, uno de los columpios se empezó a mover solo. Yo no había hecho nada para que eso sucediera. Me acerqué, el columpio seguía moviéndose. Miré a la parte de arriba de la atracción. Me
dio bastante miedo porque se veía aterrador. Cuando me disponía a irme, se empezó a mover el otro columpio, así que huí del lugar. Jamás he vuelto a pasar por ese sitio. Pero lo peor que me ha pasado ha sido en Lomas Lúgubres. Así es, en el cementerio oficial del juego. Un día escuché unas risas. Al principio pensé que se trataba de un desafío, así como lo fue con los duendes que tanto miedo causaron en la temporada pasada. Así que empecé a buscar para encontrar el secreto, pero no lograba dar con nada, hasta que, a lo lejos, vi en una tumba una especie de sombra. No creí que fuera nada del otro mundo y me acerqué lo más rápido posible, pero cuando estaba a una distancia prudente, pude ver cómo era la imagen de una niña, de pelo largo oscuro, usando una bata blanca llena de sangre y con su mirada en blanco. Esta se encontraba abriendo enormemente la boca y su cara miraba en dirección hacia mí. Cerré rápidamente el juego y tras esta experiencia, tardé semanas en volver a jugarlo. Cosas espeluznantes pasan en todos los videojuegos. Fortnite no se libra de ello. La otra vez me encontraba jugándolo. Llevaba una buena racha de kills, cosa rara en mí que aún soy algo noob. Pero para no hacer la historia más larga y no contar en absoluto detalle todo lo que hice en la partida, me centraré en lo aterrador que me pasó. Al principio creí que se me había crasheado el juego, puesto que la imagen se quedó congelada mientras escuchaba ruido blanco. Ya saben, aquel que suena como estática. El volumen estaba tan alto que estuve a punto de apretar Alt F4 para salirme del juego, pero en ese momento el juego volvió a la normalidad. Ya de por sí esto era algo extraño, pues no debería de provocarse esta especie de ruidos en el juego. Aún así lo continué. ¿Te ha pasado alguna vez que mientras estás jugando sientes que te observan? Pues bien, después de ese raro momento sentía como si me observaran varias personas a mi alrededor. Estaba jugando de noche y con las luces apagadas, por lo cual, a pesar de que veía a mis alrededores, no podía distinguir bien. Sabía que no había nadie, pero el hecho de que la única iluminación procediera de mi pantalla no ayudaba. Cuando volteé a ver al juego vi claramente que había un extraño ser pegado en la pantalla y observándome. Tan pronto parpadeé, este misterioso ser desapareció. ¿Qué había sido aquello? Sentí que alguien me tocaba el hombro. Volteé y obviamente no había nadie. Cada vez todo se sentía más tétrico. El juego de repente se silenció. No escuchaba los pasos de mis personajes, no escuchaba cuando trataba de destrozar los árboles, ni siquiera al disparar podía escuchar algo. Fui a la configuración del juego para ver si era problema del volumen, pero todo estaba bien. Salí del menú y en ese instante nuevamente se escuchó fuertemente el ruido blanco. Esto casi hace que me dé un infarto, pues después de todo el silencio no esperaba algo así. Me quité los cascos y en este punto me pregunté, ¿y los demás jugadores? Miré cuántas personas quedaban vivos y marcaba 0. ¿Cómo era posible esto? Aquello no tenía lógica y... En ese momento nuevamente se escuchó el ruido blanco, pero el ruido no venía de los cascos o de mi ordenador, venía de la habitación. Miré a la pantalla y allí estaba nuevamente el extraño ser. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba rodeado de criaturas sin ojos que sonreían macabélicamente, que se acercaban lentamente hacia mí, mientras abrían enormemente su boca y... ¿Qué te parecieron estas historias? Dime, ¿te ha pasado algo extraño mientras jugabas Fortnite o incluso algún otro juego? Házmelo saber por correo. Si este video llega a 1000 likes, haré un video contando las mejores historias que me hayan enviado. Recuerda, toda historia tiene algo oculto y creepy que quiere ser contado. Soy God of Coffee. Nos sintonizamos luego.